Buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. La reforma pensional, una de las ambiciones del presidente Petro, anda por buen camino. Anoche fue aprobado otro paquete de artículos, ya van 55 en total, que equivalen al 62%. Este es el segundo de los 4 debates reglamentarios que tendrá esta reforma pensional, que anoche fue votada favorablemente, producto de la nueva alianza con los liberales que están salvándole de momento la pensional al presidente Gustavo Petro. Hubo un gran debate, pero la reforma pensional fue aprobada con el nuevo umbral, que quedó en 2.3 salarios mínimos, más o menos 3 millones de pesos, 2.990.000, si usted quiere la cifra exacta. Todas las cotizaciones, todos los trabajadores, hasta 3 millones de pesos, la plata, los giros saldrá la plata de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, una cifra en billones de pesos, y a partir de ese umbral podrán llevarse el ahorro a un fondo privado de pensiones. Si usted quiere una pensión más alta a 2.3 salarios mínimos, esa plata tendrá que venir de un ahorro individual privado en un fondo privado. El básico, que será la primera pensión, la que entregará el Estado colombiano en Colpensiones, será a platas de hoy máximo 3 millones de pesos. El ahorro pensional de los colombianos lo va a administrar, para que no haya lugar a suspicacias, una fiducia en el Banco de la República y no Colpensiones, que hoy es dirigida por un político de izquierda. Tantas eran las suspicacias que el gobierno aceptó en los acuerdos políticos que hubo anoche, eso, que Colpensiones no manejara la plata de ese traslado masivo de dinero que va a haber de los fondos privados a Colpensiones. Van a ser muchos billones, miles de millones de pesos. Se aprobó también el artículo que permite reconocerle a las mujeres 50 semanas de cotización por cada hijo, eso sí, hasta 3 hijos. Y hubo allí un debate al que se opuso la ministra de Trabajo porque no tienen el aval del Ministerio de Hacienda. Quiere decir que muchas mujeres en Colombia podrían automáticamente cotizar 150 semanas si certifican tener 3 hijos, y se podrían pensionar con 850 semanas cotizadas, a lo cual se opone el Ministerio de Hacienda. También fue aprobado el artículo que permite cotizar por días y semanas a cualquier trabajador, no solamente a las empleadas domésticas. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este tema, porque en la práctica es un round que está ganando el gobierno, que no tiene mayorías en el Senado, pero las construyó hábilmente el ministro Velasco, que es el ministro del Interior. Se están configurando unas nuevas mayorías después del rompimiento de hace un año. Fracasada la reforma de la salud, el gobierno parece haber entendido que tiene que tender puentes y lo está haciendo. Esta reforma pensional tiene un ritmo diferente al de la fracasada reforma a la salud. En la práctica, lo que está haciendo la pensional es acabar con las pensiones altas en Colombia. La edad de pensión, eso sí, no se toca, seguirá siendo 57 años para las mujeres, 62 para los hombres. Pero nadie en el futuro, quienes están comenzando su vida laboral, no habrá pensiones de más de 2.3 salarios mínimos. Se acaban las pensiones, las muy altas, las medianas, y aquí se va a nivelar por lo bajo. Y quienes aspiren a tener una pensión de más de 3 millones de pesos tendrán que hacerlo a punta de un ahorro individual, pero claro, eso depende de cada quien. Bienvenidos, muchas noticias para acompañarlos esta mañana. A las 7, dentro de una hora, dentro de 56 minutos, vamos a revelar la encuesta de Inbamer para Blue Radio y para Caracol Televisión. La encuesta que mide los 100 días de los nuevos alcaldes y mide cómo le va al gobierno Petro y sus reformas. La desaprobación del presidente Petro llegó al 60% y la aprobación al 34%. Esa tercera parte del país es lo que ha tenido siempre el presidente Gustavo Petro. Es muy probable que ahí no vaya a bajar. El presidente Petro tiene, desde cuando fue alcalde de Bogotá, tiene una tercera parte del país. La diferencia es que para las elecciones presidenciales de hace 2 años logró conquistar al centro, y ese centro lo ha perdido el presidente Petro. Las cosas no le van bien, sin embargo, afuera al presidente Petro le va muy mal a su gobierno, las cosas están empeorando, dice
dice la inmensa mayoría de los colombianos, la inseguridad es la principal preocupación. Hay un respaldo cada vez más creciente. En la medida en que baja Petro, crece el respaldo a las instituciones. Y a propósito de las reformas del gobierno, el sistema de salud sale bien, muy bien calificado. La gente cree que hay cosas por mejorar, pero a la gente, dice este retrato, le gusta, le parece bueno el sistema de salud que tenemos en Colombia. El 56% está en desacuerdo con las intervenciones a propósito a las EPS. El 43% cree que en esas EPS intervenidas habrá peor atención que el actual modelo. Y le va bien o muy bien a los alcaldes en estos 100 días, al alcalde de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín y de Cartagena, que salen bien calificados. A propósito del presidente Petro, les hablaré de la frase en la inauguración de la Feria del Libro en Bogotá, en donde estuvo con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el mentor de la izquierda en América Latina, y soltó una frase el presidente Petro para la historia. Estaba hablando de García Márquez y de José Eustacio Rivera, el autor de La Vorágine, y dijo a manera de recriminación que el corazón de Colombia se ha llenado de odio y de violencia. Una frase, por supuesto, muy rara, viniendo de quien viene. Ya Estados Unidos reimpuso las sanciones a Venezuela, que desde hoy amanece nuevamente en plan de sanción. Quien quiera hacer negocios con el petróleo o con el gas de PDVSA, Colombia, por supuesto, va a tener que pedirle permiso a Estados Unidos o entraría en la lista Clinton, en la lista de las sanciones. Si Colombia quiere, como tiene la voluntad del presidente Petro, justo ayer Venezuela dice que está lista en 6 meses para vender el gas de Colombia, pero ahora regresando a las sanciones también habrá mediación de ese tema. Hablando de Venezuela, el presidente Petro propuso una especie de plebiscito, un pacto democrático que debería ser el día de las elecciones, julio de este año, a pesar de que no va a haber candidatos de la oposición, un pacto poco probable que Maduro lo cumpla, así como incumplió los acuerdos de Barbados. Tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Bienvenidos. Hoy es jueves 18 de abril, es el día de los monumentos y de los sitios históricos. Hoy, hace 100 años, nació uno de los grandes arquitectos en Colombia, don Germán Samper. Les voy a actualizar en segundos. A propósito, nivel de los embalses. Llovió en Chuza, que queda en Fomeque, en Cundinamarca, pero hay problemas de bloqueos para entrar a Hidroituango. Como si faltaran los problemas, EPM está advirtiendo que hay una protesta de habitantes de Toledo, se llama ese municipio, que no dejan pasar a los trabajadores de Hidroituango, agravando la posibilidad ahora de un racionamiento si Hidroituango no completa su capacidad. Aquí está lo más importante en el resumen de noticias que compartimos, que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ya se cerró, ha sido aprobado el grupo de los artículos que se explicaron con la mayoría que exige este tipo de leyes, ha sido aprobado. La plenaria del Senado aprueba el controvertido umbral de la reforma pensional en 2,3 salarios mínimos. Eso quiere decir que todos los cotizantes harán aportes obligatorios a Colpensiones por sus 2,3 salarios mínimos mensuales de ingresos. Marta Peralta, senadora del Pacto Histórico. Quisimos aumentar el umbral, que se mantuviera en los 3 salarios mínimos para que pudiese abarcar más población del país, sobre todo la clase mediana, trabajadora, pero el consenso nos llevó a aprobar sobre los 2.3. Como quedó el texto, todos los colombianos van a cotizar los primeros 3 millones de pesos de su ingreso en Colpensiones. Solo si usted gana más, podrá llevar una parte de su ahorro al sistema privado, a que se lo administre una AFP. Por supuesto, ese también es el punto a partir del cual se marca el costo fiscal de esta reforma. Habló la senadora Norma Hurtado del partido de la U. Sin una sola sustentación fiscal. Acompañamiento, sí, pero sin una sola sustentación fiscal. Alexander López, director de Planeación Nacional, responde que no tiene que haber pánico sobre este proyecto. Y lo que queremos nosotros es garantizar que esos ahorros no estén al vaivén del sector financiero, no estén al vaivén, diríamos nosotros, de riesgos que pueda tener el sector, y el Estado, diríamos nosotros, como
En las últimas horas llovió sobre el embalse de Chuza, uno de los que surte de agua a Bogotá, pero esto no es suficiente y continuarán las medidas de racionamiento. Hoy aplica el turno 8, en donde se encuentran las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén, sumados a los puntos de suministro de La Calera y Arboreto. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ahora bien, ustedes vieron, llovió, afortunadamente es una gran noticia que haya llovido en Chuza, pero es importante mandar el mensaje de que estamos lejos de la meta. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Nos toca cogernos a prender una vela todos los días a ver si vamos a tener agua, porque lo que quedará es rezar. La Comisión Reguladora de Energía ya tiene lista una resolución con zanahoria y garrote para buscar ahorro en el consumo de energía eléctrica por parte de todos los colombianos, con el fin de alejar el fantasma del apagón. Se adelantó la agenda bilateral entre los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. La recuperación del Amazonas, los proyectos energéticos con hidrógeno verde e incluso la situación de Venezuela, los temas de la agenda entre los dos mandatarios. Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático. Durante su intervención en la Feria del Libro en Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, recordó la novela La Vorágine y dijo que Colombia sigue con el odio de hace 100 años. Por eso el corazón no se llenó de amor, sino se llenó de odio y de violencia. Y el corazón en Colombia, quizás muchas veces, el corazón de Colombia se ha llenado de odio y de violencia. Según la más reciente encuesta de Inbamer Poll, la imagen del presidente Gustavo Petro sigue cayendo, teniendo solamente un 34% de aprobación, cayendo en 20 puntos porcentuales desde el inicio de su gobierno. La encuesta también midió la aprobación de gobernadores y alcaldes en sus primeros días de gestión. Repuntaron los alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, menos el alcalde de Cali, Alejandro Eder, cuya favorabilidad cayó 15 puntos. El gobernador con mayor aprobación en el país, según la encuesta, es Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien subió 7 puntos en la encuesta. Se conoció la intervención de la cooperativa multiactiva de servicios solidarios Coopservir, que hoy administraba Drogas La Rebaja. Aquí recordemos la propuesta del presidente Petro, que en junio de 2023 aseguró que cada punto de Drogas La Rebaja precisamente puede ser parte de centros de atención primaria. Drogas La Rebaja debe ser una institucionalidad pública. Ya se extinguió el dominio, es del Estado, pero al servicio de la gente más necesitada del país, cubre todo el país. Camacol, el gremio de los constructores, confirma que las ventas de vivienda del primer trimestre son las más bajas en 15 años, pues entre enero y marzo del 2024 se registró una disminución del 17,7% frente al mismo periodo, pero en el año 2023. El presidente del gremio, Gonzalo Herrera. Ahí es que tomar la decisión política de definir un plan de reactivación, de canalizar recursos, y el sector de la construcción hoy está listo para la reactivación. Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, respondió a los cuestionamientos que hicieron los congresistas y, entre otras, aseguró que si en algún momento el buen nombre de la compañía se viera afectado por su presencia, se haría a un lado. Yo no le puedo salir a responderle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí hoy no me han hecho. Busquen ustedes porque yo no encuentro. Los gremios de taxistas y motociclistas se comprometieron a no bloquear más vías en Bogotá. Ayer, 30 representantes de los sectores involucrados se sentaron con funcionarios del distrito para abrir un espacio de diálogo, lo que lleva necesariamente a un pacto de no agresión entre ellos. Se estableció, por ejemplo, que los conductores que trabajan para las aplicaciones Alfa, Picaminosos y Conduap se comprometen a no generar bloqueos, mientras que Taxi Imperial se comprometió a no fomentar controles por su cuenta para bajar pasajeros de vehículos de plataforma. Sobre ese punto en particular, la Secretaría de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte reafirmaron que ningún particular puede participar en un operativo de control de tránsito, que solo las autoridades tienen la facultad para detener un vehículo y realizar un procedimiento acorde al Código Nacional de Policía. Hablemos ahora de los incendios en Cundinamarca, uno que está desde ayer
En horas de la mañana, los bomberos combatiéndolo durante todo el día en Chipaque, en la vía al llano. Hablamos con el capitán Álvaro Farfán y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Al momento tenemos el 90% de estos incendios controlados. Estamos en este momento estableciendo las diferentes causas de los mismos, los cuales al parecer fueron algunos provocados por posibles manos criminales y otros por quema fuera de control. Estados Unidos reimpuso sanciones al gas y al petróleo venezolano por falta de garantías democráticas en el vecino país. La Casa Blanca le dio un periodo de gracia de 45 días a las empresas que hicieron negocios en Venezuela durante los últimos 6 meses para que cierren operaciones o busquen una autorización del Tesoro estadounidense. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a crecer por lo menos 8%. Con licencia neocolonial, sin licencia, nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar. ¿Quién dijo? O es que somos esclavos, o es que somos colonia. Eso nadie me lo ha contado. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? Habla Pedro Tellechea, presidente de PDVSA. Como lo dice muy bien la licencia, está dando una apertura para que vengan las empresas asiáticas, vengan las empresas europeas, vengan las empresas indias, pidan su licencia y sigan trabajando con Venezuela. ¡Gol! 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 ¡Gana Millonarios! Millonarios 3, Millonarios 3, Millonarios 3, Junior 2. Polémica victoria de Millonarios ante Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga Colombiana. Los jugadores del cuadro tiburón a modo de protesta se quedaron parados tras el primer gol albiazul. Los dirigidos por Arturo Reyes apoyaron a su técnico en la rueda de prensa postpartido. Con este resultado, Millonarios vuelve a ingresar a los 8 primeros del torneo, ubicándose en la 7ª casilla con 25 puntos. Estás escuchando Blue Radio.